con esta reunión vamos a cerrar la serie El campo de batalla que hemos tenido ya por varias semanas y vamos a continuar hablando acerca de cómo crecer espiritualmente y cómo se relaciona esto, ¿verdad?, con la gracia, con andar en el Espíritu Santo. Necesitamos esa gracia del Señor, que nos la da el Espíritu Santo, para poder crecer espiritualmente, para poder vencer en las tentaciones y para muchas otras cosas más. Necesitamos la gracia. Como nos hemos estado centrando en la batalla, en el campo de batalla, hemos hablado del crecimiento espiritual para vencer al enemigo, pero el crecimiento espiritual lo necesitamos para todo. Pues vamos a ir viendo eso el día de hoy y vamos a ver cómo hallar esa gracia que necesitamos, de la cual hemos visto que es fundamental. Entonces, para recordar un poquito, hemos hablado de que necesitamos crecer espiritualmente para caminar en victoria. Necesitamos crecer continuamente para fortalecernos cada vez más en el espíritu. Para que tenga una idea, porque a veces esto dice que es crecer espiritualmente, ¿no? Es como que, así como un niño crece y se va haciendo cada vez más fuerte, sus habilidades intelectuales van aumentando, ¿verdad? Todo va cambiando, su visión, su manera de ver la vida, su entendimiento de las cosas, sus capacidades van aumentando. Así también nos sucede a nosotros en lo espiritual. Nuestra visión va cambiando, porque antes nosotros teníamos una visión orientada al mundo y nosotros veíamos la vida conforme a lo que el mundo nos dice que debemos de verla. Pero cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, nuestra visión de la vida va cambiando y ya no es la visión del mundo, sino la visión de Jesús. El Señor hace, mediante su gracia que va depositando en nosotros, el Espíritu Santo va obrando en nosotros, el Espíritu Santo nos va transformando, va haciendo de nosotros nuevas vidas, nuevas criaturas, va haciendo un cambio en nosotros mediante procesos de transformación, porque nosotros hemos decidido renunciar a la carne en aquellos, ¿verdad? Estoy hablando en aquellos que están allí, que están en ese caminar. El Espíritu Santo va haciendo todos estos cambios de manera que nuestra visión de la vida cambia y ya nosotros queremos hacer las cosas del Señor. Antes no, antes nosotros estábamos enfocados en las cosas del mundo y queríamos hacer las cosas del mundo y valorábamos las cosas del mundo, que cuando comenzamos a venir a los caminos del Señor no valoramos las cosas del Señor, ni las entendemos. En la medida que uno va creciendo espiritualmente, vamos valorando las cosas de Dios y vamos restando valor a las cosas del mundo. En la medida que uno sigue creciendo espiritualmente, va dando cada vez más valor a más cosas del reino de Dios, va comprendiendo, el Señor le va revelando, le va dando entendimiento del reino de Dios, del mundo espiritual. Entonces uno va comprendiendo, va valorando las cosas de Dios, las cosas espirituales, pero le va al mismo tiempo restando valor a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, a los placeres, a las cosas que antes valorábamos. Y llega a un punto, y ahí debemos de llegar todos, donde seguimos creciendo espiritualmente y seguimos creciendo espiritualmente después de varios años, en donde nosotros debemos de llegar a valorar las cosas de Dios, las cosas que Dios ha traído para nosotros y quitarle valor totalmente a las cosas de nuestra vida pasada. Y si sigue en ese caminar que deberíamos seguir, va a llegar a un punto en donde usted solamente tiene ojos para las cosas de Dios, solamente tiene ojos para hacer la voluntad de Dios. Ya eso le agrada, fíjese, eso le agrada y ya las cosas del mundo no le agradan, ya no le agradan. El Señor quitó el sabor que teníamos por las cosas del mundo, el Señor lo quita y nos ha dado un sabor por estar en las cosas del Señor. Ya usted no quiere ya estar en las cosas que antes le agradaban del mundo, no, el Señor se la quitó y le puso interés, deseo, anhelo por las cosas del reino de Dios. Eso hace el Espíritu Santo en alguien que dispone su corazón simplemente para lo que Él quiere, para lo que Él nos indique hacer. Y nosotros nos vamos dejando guiar, nos vamos sometiendo, vamos haciendo su voluntad, vamos
muriendo a nuestra vida pasada y llega un momento en que sucede eso. En que nosotros solamente queremos hacer la cosa de Dios. Estamos para hacer la cosa de Dios, cueste lo que cueste. Agrade, ya no hay eso de agrade, porque realmente sí queremos estar en las cosas de Dios. No importa si sean incómodas, si sean difíciles, no importa. Increíble, pero eso pasa, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo por la gracia de Dios para sacarnos de nuestra vida en el mundo e introducirnos al reino de Dios. Es decir, nosotros llega un punto en que comenzamos a vivir en esta tierra, pero como en el reino de Dios. Como quiere el Señor que vivamos. Eso es andar en el reino de Dios. Ese es entrar en el reino de Dios. Esa es la vida que debería vivir un hijo de Dios. Porque nosotros, o sea, los hijos de Dios no son los que dicen, yo soy hijo de Dios, sino los que viven como debe vivir un hijo de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Entonces, estamos vamos a seguir revisando estos temas acerca del crecimiento espiritual, porque tenemos que estar en esto nosotros. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Eso debería ser un lema para usted. Es decir, que usted diga, yo necesito crecer espiritualmente, necesito crecer, y todos los días. Porque usted tiene que estar enfocado en esto. Y hemos dicho que el crecimiento lo da Dios, no lo damos nosotros. Fíjese, esto que es tan importante no proviene de nosotros, lo da Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, con respecto a cómo se dan las cosas en el mundo, ¿no? En el mundo nosotros crecemos por nuestras fuerzas. En el mundo nosotros crecemos en base a nuestra dedicación. Nosotros buscamos estudiar para crecer en conocimiento, para aumentar nuestras capacidades. Nosotros que llevamos estudios primaria, secundaria, ¿verdad?, universitarios, de maestría, todo para ganar conocimiento con nuestras fuerzas, para crecer y para poder alcanzar los objetivos que el mundo dice que debemos alcanzar. El mundo dice que debemos ser exitosos, que debemos estudiar esto, que debemos seguir estudios de maestría. Todos lo están haciendo, entonces yo también lo tengo que hacer. Porque si no me quedo. Entonces yo sigo la corriente del mundo, entonces crezco en base a mi esfuerzo. Pero fíjese, eso es en el mundo. Pero Jesús no nos manda a estudiar a la universidad ni a ningún centro de capacitación del mundo. Usted no va a encontrar en ninguna parte de nadie en que Dios haya enviado a capacitarse en algo del mundo a nadie. Más bien el Señor nos saca de eso. De eso sí hay muchos testimonios, nos saca. Entonces esto para que tenga usted una idea de qué tan distinto es nuestra vida en el mundo con la vida en el reino de Dios. En el reino de Dios acá. Entonces, Dios no necesita, en el mundo han inventado las carreras profesionales y en las cuales nosotros tenemos que estar, así lo vemos nosotros en el mundo, porque si no estamos mal, pues todo nos va a ir mal. Pero en el Señor, una vez que usted comienza a caminar en el Señor le quita todo eso y usted se da cuenta que no necesita ninguna carrera profesional, no necesita nada. Pero para que vea usted, que para que usted pueda entender esto que le estoy diciendo, usted también necesita crecer espiritualmente, si no, no lo va a entender. Pero le digo que es así. Y usted sabrá que el Señor no necesita ninguna carrera profesional, ni se vale de eso. No va a encontrar ni un caso, como le digo, que el Señor haya mandado a alguien a estudiar una carrera universitaria profesional para que estudie una carrera, de ninguna manera. El Señor nos saca de ahí. El Señor no necesita nada del mundo, ¿verdad? Dice que, ya eso lo hemos visto en un mensaje de hace pocas semanas. Entonces, pero en el mundo nos han enseñado que hay que esforzarse tanto por hacer logros, esfuerzo personal, tanto se esfuerza uno que necesita vacaciones, necesita relajarse, necesita distraerse, necesita diversión. Entonces son más justificaciones para que caigan más trampas. En el reino de Dios no se necesita nada de eso. Cuando usted está en los caminos del Señor no se necesita nada de eso. Él lo hace todo, Dios lo hace todo. Eso estamos aprendiendo nosotros, que todo es por gracia del Señor. Usted simplemente se deja guiar, se pone en las manos del Señor. ¿Y por qué le hago recordar estas cosas del mundo, esta comparación con el mundo? Porque usted va a ser presionado, usted va a ser probado en esto. Porque si usted ha estado muy pegado a las cosas del mundo, en esto va a ser probado. Y en algún momento usted le va a levantar el Señor su nivel espiritual, va a crecer espiritualmente, pero igual va a ser probado.
El Señor nos levanta el nivel espiritual, pero nos prueba. Y para llevarnos a un siguiente nivel espiritual, antes tenemos que ser probados. Y va a llegar el momento que usted va a tener que tomar decisiones de desprenderse de cosas del mundo que usted aceptaba antes, que usted la daba por válidas, como estos conceptos que le estoy dando, para que adopte y decida por lo que el Señor dice, por el reino de Dios. Aunque usted no vea nada, el Señor quiere que usted decida por Él. ¿Verdad? Así es. Entonces, el Señor no necesita nada del mundo. Él le da todo, Él lo hace todo, y lo único que necesita de usted es que usted se rinda a Él, para que Él pueda hacer todo eso en usted. Amén. Y repito, para que usted asimile esto que le acabo de decir, también necesita un nivel espiritual para que esto no solamente lo escuche, lo entienda, sino para que lo acepte y lo lleve a la práctica, lo asimile, lo ponga en su mente y llegue a su corazón y usted decida sobre esto. Para eso también se necesita crecimiento espiritual. Para todo se necesita crecimiento espiritual. Entonces, una cosa es el mundo, el crecimiento en el mundo, y otra cosa es el crecimiento espiritual. Una cosa es crecimiento como lo ve el mundo y otra cosa es crecimiento espiritual en el reino de Dios. No se mezclan para nada. Repito, y para cerrar este paréntesis, en el mundo creces con esfuerzo personal. En el reino de Dios, Dios da el crecimiento, no nosotros. Amén. Entonces, hasta aquí este paréntesis. Hemos dicho entonces que este crecimiento espiritual lo da el Señor por gracia. Por gracia. Es por humildad. Es para los que disponen su corazón y simplemente se ponen en las manos del Señor. Esos son los que crecen. En el reino de Dios se crece para abajo, no para arriba. Es decir, los que se humillan, los que se rinden, los que renuncian a todo, ¿no? Los que están de rodillas abajo, esos son los que crecen. Depende de nuestra humildad. Y como dice Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes. Es decir, la gracia se la da a los humildes. Qué importante es este verso que hemos escuchado muchas veces, pero realmente muchos lo conocen, pero no han comprendido que realmente allí debemos estar nosotros, en eso, porque de ahí el Señor nos da todo. Porque si todo viene de la gracia, nosotros deberíamos estar apuntando a la humildad, porque de ahí viene todo. Pero no, lo vemos como una característica que está más importante, todo, pero ahí está. Pero estamos enfocados en muchas otras cosas. No, allí deberíamos estar enfocados. Porque de ahí viene todo. Porque si el Señor lo único que nos pide es eso, Él lo único que nos pide, Él lo hace todo. Y en la primera etapa hemos dicho que lo que nos pide el Señor, o bueno, no sé si lo hemos dicho en estas transmisiones, pero lo primero que nos pide el Señor como señal de humildad es al arrepentirnos. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una señal de humildad. El Señor nos los pide y Él comienza a darnos gracia. Y eso lo hemos visto también en el versículo de Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, un pecador se acerca al Señor en sus pecados, le pide perdón por sus pecados. Señor, perdóname por estos pecados. ¿Qué hace? Está acercándose al trono de gracia para alcanzar misericordia. Y el Señor le concede su misericordia. ¿Qué dice ese verso? Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Alcanzó. Entonces el Señor le perdona. Pero el Señor le da algo más. Y dice, y hallar gracia. El que se acercó al trono del Señor no fue pidiéndole gracia. Solamente le fue pidiendo perdón. Le dijo, Señor, perdóname. Porque he estado caminando a espaldas de ti, te he ignorado, te he rechazado, he sido pecador, he hecho lo malo. El Señor le perdona, pero le da algo adicional, le da un regalo, le da gracia. Amén. Eso es tremendo. Entonces el Señor es así. Lo primero que nos pide el Señor es que le pidamos perdón, un arrepentimiento, un deseo de querer cambiar, de dejar esos pecados. Allí el Señor le da gracia. Cuando usted se acerca al trono de gracia. Y eso coincide con lo que nos dijo Jesús.
arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo primero que nos pide el Señor es el arrepentimiento, que es una señal de humildad, que hemos dicho que es lo básico, que es lo que tenemos que hacer para comenzar a recibir gracia que necesitamos para crecer. Entonces usted recibe una dotación de gracia allí, recibe entonces un impulso, recibe, ni bien usted se pide perdón por sus pecados, es decir, usted tiene una capacidad para meterse en las cosas del Señor. Ahora sí le interesa en las cosas del Señor, producto de que ha recibido esa gracia. Y a partir de ahí comienza un impulso que debe continuar, un impulso de crecimiento que debe continuar. Entonces, fíjese, estaba yo revisando acerca del crecimiento espiritual y de la gracia, y encontré este verso que está en Juan 14, 26. Porque hemos dicho que el crecimiento espiritual es para todo, no solamente para vencer al enemigo, que sí lo vencemos al enemigo porque podemos resistir las tentaciones. Cuando tenemos el nivel espiritual que nos da el Espíritu Santo por gracia, podemos resistir las tentaciones, podemos resistir al diablo, podemos resistir los dardos, sí podemos. Es decir, el enemigo le dice a usted que no, eso por lo que tú estás orando no va a funcionar, no se va a dar. Está usted orando tal vez por su situación económica, por su salud, por su matrimonio, y el enemigo le dice que no va a funcionar eso. Pero si usted ha recibido esa gracia, usted sí puede responderle, no, sí, yo sigo confiando en ti, Señor. Yo te sigo creyendo a ti, Señor. No creo las mentiras que me dice el enemigo, no creo lo que estoy viendo. Estoy viendo que todo está al revés, pero yo sigo confiando en ti, Señor. Por eso es que uno sí puede responder así, porque ha recibido esa gracia. Ha recibido esa ayuda del Espíritu Santo. Es decir, no es de nosotros eso. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, que podamos nosotros hacer eso, proviene del Espíritu Santo por gracia. Pero proviene si es que hemos venido caminando, ¿verdad? Si hemos recibido esa gracia. Y esa gracia hemos dicho que la recibimos producto de eso, de ese arrepentimiento. Si usted se arrepintió y se mantiene en ese arrepentimiento, es decir, no mira atrás, no vuelve a caer en lo mismo, no pierde la gracia, entonces sí va a poder resistir. Sí va a poder responderle así al Señor. Sí va a poder enfrentar los dardos del enemigo, sí va a poder vencer al enemigo porque es Él el que le da gracia, pero es porque usted anduvo en humildad, usted se arrepintió. Y entonces aquí voy a hacer, antes de entrar a Juan 14, 26, entonces mejor voy a hacer un paréntesis con el arrepentimiento, porque esto también se lo quiero mencionar. Fíjense, el arrepentimiento, la verdadera definición del arrepentimiento es un hasta aquí nomás, ¿verdad? Hasta aquí nomás con estas faltas, hasta aquí nomás con estos pecados, y a partir de ahora ya no más. Usted estaba yendo en una dirección y dice, no más, ahora sí voy en la dirección correcta. Señor, te pido perdón porque he venido mintiendo, Señor. Ya no sé, ya no voy a mentir. Así, listo, eso se arrepintió. Quiere decir que ya no va a mentir, ya no va a mentir, ya va a y si viene la tentación, usted va a luchar porque ya le dijo, ya se arrepintió. Punto. Nada más, realmente ahí debería ser la definición, eso es. Pero ahí, ¿qué pasa si lo vuelve a hacer? Entonces ahí tiene dos canales. Preste atención a esto, porque a todos nos ha sucedido esto. Muy importante esto. Usted ya se había arrepentido. Voy a repetir entonces. Si usted se había arrepentido de un pecado, eso significa, para Dios, un arrepentimiento significa que no más vuelva a cometer esa falta. Entonces usted ya está, ya se comprometió, está sellado eso, usted le ha dicho eso al Señor, el Señor recibe eso como que usted así está haciendo un pacto con Él para siempre y no más vas a cometer ese pecado. Así lo recibe el Señor. Eso es un arrepentimiento. Ahora, tal vez para usted, no, yo no lo dije tanto así. Muy bien, pero entonces, ¿qué significa? Eso se ve en la siguiente vez que sucede. Si en la siguiente vez que sucede usted va a ser puesto a prueba, a ver cómo hace con la mentira. ¿Usted se va a justificar o usted va a pedirle perdón la siguiente vez que mienta? Porque si usted, ante una siguiente vez, usted dice, no, es que tenía que mentir porque si no perdía ese dinero, o si no tenía que pagar más, no me conviene. Entonces, ¿qué significa? Que usted se está justificando. Pero si usted, esa vez que cayó, si es que cae, que bueno fuera que no volviera a mentir, amén, así debe ser, gloria a Dios. Pero si cae, como caemos, solemos hacer, y usted, lejos de eso, el Espíritu Santo le mueve a usted para que usted pida perdón al Señor,
Amén. Eso significa que está bien, que usted sigue arrepentido. Ha caído, pero sigue usted en el camino. Entonces usted está bien. Eso significa que está bien. Entonces, la primera, si se justifica, está mal y significa que usted no se arrepintió. Significa que usted no se arrepintió. Y la otra, si le pide perdón al Señor, basta con que solamente le pida perdón, ya no tiene que arrepentirse. Porque al pedirle perdón significa que usted está reconociendo que hizo mal y simplemente renueva su compromiso. Porque ya se había arrepentido antes, simplemente continúa en el camino. Cometió un error. Y el Señor lo único que busca es que venga usted, le pida perdón y otra vez el Señor le vuelva a dar gracia. Sigue adelante en el camino. ¿Se da cuenta? Realmente eso es todo. No debemos nosotros, o sea, el arrepentimiento real debería ser una sola vez. Debería ser una sola vez. O, ¿qué pasa si usted me dice que no me puedo tropezar entonces? Sí, puede que caiga una y otra vez. Yo he caído varias veces. Yo solía criticar mucho, ¿no? A las personas, sobre todo a los políticos, ¿no? Yo criticaba mucho a los políticos. Ellos son así, esta otra manera. Pero yo le había pedido perdón, yo ya me había arrepentido de todo eso, le había dicho al Señor. Pero volvía a caer, ¿y qué hacía yo? Le pedía perdón al Señor. No me podía quedar porque me sacudía eso y pedía ayúdame, Señor, ayúdame. Es decir, me he tropezado no sé cuántas veces, hermano. Decenas de veces. Pero yo le pedía perdón y pedía que me ayude, que me ayude. Es decir, yo mantuve mi arrepentimiento. ¿Por qué? Porque simplemente era la lucha. Pero si yo me hubiera justificado, ahí está el problema. Si yo me hubiera justificado, significa que no me hubiera arrepentido. Que yo estaba simplemente encontrando argumentos para esta vez volver a caer en ese pecado. Ahí estaría mal. Entonces, si usted alguna vez se ha justificado, entonces usted no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Entonces, o usted está arrepintiéndose de boca. Y si usted no se está justificando, sino simplemente está cayendo producto de la lucha que tiene en su mente, producto que tal vez le falta ser valiente para tomar decisiones, le falta valentía, tiene tal vez la gracia a su favor, la tiene, pero le falta esa decisión, el momento ahí de la tentación, decir no voy a hacer esto, le falta eso, entonces usted cae, le pide perdón al Señor, se vuelve a levantar, el Señor le vuelve a ayudar. La vuelve a ayudar, y si usted sigue en ese caminar luchando por mantener su decisión de arrepentimiento que tomó tal vez hace meses, entonces el Señor le va a dar la victoria, hermano, lo va a sacar de ahí. Entonces el Señor la va a sacar de ahí. Amén. Hasta ahí se quería señalar esto con respecto al arrepentimiento porque es valioso, muy valioso que sepamos diferenciar que el arrepentimiento es una sola vez, debería ser una sola vez, porque es una decisión para siempre. Ahora, lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos de todo, no de uno por uno, de pecados, de todo lo que vaya viniendo. Señor, pecado que yo encuentre en mi vida, yo no quiero saber nada del pecado. Así tiene que ser. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo que el arrepentimiento es fundamental, es lo que nos pide el Señor para poder escogernos, para poder Él comenzar a darnos gracia. El arrepentimiento es lo primero y al comienzo es lo único que nos pide el Señor. Entonces no hay lugar a justificarse. Hemos dicho que la justificación es no haberse arrepentido ni ignorar mi falta. Ignorar su falta es lo mismo, o sea, simplemente no se ha arrepentido, no le está pidiendo perdón al Señor. Si no le pide perdón al Señor por ello, es que usted no se ha arrepentido. Usted simplemente no ha tomado en serio esto. Fue de boca nada más, fue un arrepentimiento de boca. No fue de corazón. Y hemos dicho que esto es esencial. De allí viene la gracia. O de ahí viene el fluir de la gracia. En la medida que usted se mantenga en esta decisión, usted va a ser probado. Usted va a ser probado una y otra vez, va a ser probado y el Señor le va a estar mirando. Y el Señor espera que usted se mantenga en esta decisión, se mantenga, que continúe en su arrepentimiento, es decir, que siga peleando por eso, ese pacto usted con el Señor, porque eso usted se lo dijo al Señor. Usted le dijo al Señor, Señor, ya no más con este pecado, no más. Así lo tomó el Señor para siempre. Este es mi hijo que ahí está, se ha comprometido conmigo, así lo toma el Señor. Usted pelee por ese compromiso y el Señor va
a darle gracias, le va a ayudar, le va a favorecer. Ahora sí quiero ir a Juan 14:26. Juan 14:26 es un versículo que nos enseña muchas cosas. Dice así, Juan 14:26, más el Consolador, aquí está hablando Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este versículo nos dice que es el Espíritu Santo el que nos enseña todo y que nos recuerda lo que nos enseña. ¿Esto qué significa? Que tiene que ser Él, que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos enseña y Él nos lo va a recordar, y para hacerlo, evidentemente el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Para hacerlo, tenemos que contar con su favor, con su gracia de Él. Ese arrepentimiento que hemos hablado hace unos momentos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que Él nos ayude en esto. Para que sea Él el que nos dirija. Obviamente estamos hablando de mantenernos en esa decisión, en estar velando y orando por no caer en tentación sobre ese arrepentimiento ese compromiso que hemos, en el que le hemos presentado al Señor. Es decir, nosotros nos arrepentimos, comenzamos un compromiso con el Señor para mantenernos en fidelidad a esa decisión que hemos tomado, y el Espíritu Santo nos va a comenzar a enseñar. En la medida que nos mantengamos en esa decisión, cumpliendo nuestro compromiso con el Señor, Él nos enseña. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si un creyente no está actualmente o no está arrepentido? Es decir, tal vez se arrepintió, pero hemos dicho que se justificó, o no se arrepintió. Es decir, no interesa lo que estudie, no interesa lo que aprenda, no interesa todo lo que está recibiendo, no le va a funcionar. Porque tiene que ser el Espíritu Santo el que le dé esa enseñanza a usted. Tiene que ser por Él, por gracia. Él se lo da y Él se lo recuerda. Si no está el Espíritu Santo enseñándole a un creyente, si no es porque él se ha inscrito, porque le parece que bonito llevar este curso, me va a servir para esto o para el otro, pero no está teniendo la gracia del Señor a su favor, no le va a servir eso. Eso es esfuerzo humano. Eso es aprender con habilidades humanas. Entonces pueden suceder varias cosas. Le presento casos, no que sean todos, pero unos casos así pueden suceder. Que el pastor le está enseñando ABC y este creyente está recibiendo AXZ. O sea, parte que sí, parte que no. Es decir, le enseñan una cosa y está recibiendo otra. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo el que está allí en él para que pueda tener la revelación, la enseñanza verdadera. Es el Espíritu Santo el que está metido ahí en ese... Tiene que estar en el asunto, tiene que estar en ese creyente o con ese creyente. No necesariamente en él, pero con él, porque esto es al comienzo, comienza desde que uno recién comienza en los caminos del Señor. Ya el Espíritu Santo comienza a orar para que usted pueda entender, para que usted pueda recibir las semillas que le está dando el Señor. Entonces tal vez si no tiene el Espíritu Santo no le va a funcionar. O si tal vez estaba caminando bien el creyente, caminando bien, pero se apartó, no dispuso su corazón como lo había estado haciendo, también comienza a perder lo que había estado aprendiendo, lo comienza a perder, porque ya el Espíritu Santo no está. Él es el que le hace recordar. Pero si ya lamentablemente se desconectó, la gracia no le está favoreciendo, ya no le hace recordar al Espíritu Santo. Eso que aprendió lo comienza a perder. O sea, a lo que voy es que este verso nos enseña que detrás del aprendizaje de un creyente tiene que estar el Espíritu Santo, si no, no le va a funcionar. Entonces, tremendo este verso nos dice, bueno, y este verso va de la mano con el que vimos la semana pasada en Hebreos 8:10, donde el Señor habla del pacto de gracia, el nuevo pacto, y nos dice que no será necesario que nadie os enseñe. Él mismo nos enseñará, dice Él mismo, y este verso va de la mano con eso. Es el Señor el que nos enseña, es Él. Claro, no significa que usted va a recibir clases directamente de Él. Él pone en su mente las cosas, le da entendimiento, pero también utiliza a los pastores, cualquier mensaje, Él le da revelación a usted. Pero si tiene el Espíritu Santo, o sea, es decir, si está
con la gracia del Espíritu Santo a su favor. Pero si no, no interesa lo que reciba, no interesa lo que haya recibido, lo pierde, no le sirve, no lo puede utilizar. El ejemplo 2 es que, el ejemplo 1 era que le están enseñando a usted ABC, pero usted está recibiendo A, X, Z. Una parte sí, otra parte no. O puede ser que recibe ABC, y sí, lo recibí, entendí, pero al poco tiempo se olvida, ya no lo recuerda. O sí, lo recuerda, pero cuando tiene que aplicarlo, cuando llega el momento de aplicarlo, no lo aplica. O sea, como que se desconecta, como que en ese momento no funciona y termina haciendo lo contrario. Y le doy ejemplos de ello. El creyente que sabe que no debe agradar a su carne, sabe que no debe seguir sus pasiones, sus placeres, y se le presenta una oportunidad y hace, lo vuelve a caer, hace lo que le agrada. Y ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Es más, hasta se justificó. Es decir, sabía que no lo debía hacer, sabía, lo hizo, lo volvió a hacer. ¿Por qué? Porque no estuvo el Espíritu Santo allí para recordarle a usted que eso no. ¿Se da cuenta? A lo que quiero llegar detrás de este pasaje es que cómo se necesita la gracia, el Espíritu Santo y su gracia para todo, para cada cosa que uno hace. Si no, no funciona. Otro ejemplo, que si nosotros sabemos que no debemos tomar decisiones por nuestra cuenta, sabemos que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, sabemos que no debemos hacer nuestra voluntad sino la voluntad de Dios, lo sabemos, lo sabe, eso sí, no se ha olvidado, lo conoce eso. Pero en el momento, llega un momento y toma una decisión por su cuenta y simplemente lo hace y normal, no se dio cuenta que estaba faltando a la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está allí para proveerle esa gracia que necesita en ese momento. Lamentablemente es así, lo necesitamos para todo. No podemos caminar sin su gracia. Si no, pasan estas cosas. Por eso Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Realmente, yo otra vez subrayo la palabra nada. O sea, lo necesitamos para todo. No tiene sentido que usted siga metiéndose en una u otra cosa, escuchando mucha enseñanza, si no tiene el Espíritu Santo, no le sirve para nada. De todo eso se le va a caer, se va a olvidar, no le va a funcionar cuando lo necesite, no lo va a aplicar. Eso nos dice este pequeño pasaje, más el Consolador, el Espíritu Santo, Juan 14, 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él lo hace, Él nos enseña todo, Él nos recuerda todo. Entonces, si no nos mantenemos unidos al Espíritu Santo, recibiendo su gracia, no nos servirá lo que estamos recibiendo, no nos va a servir. Esto es poderoso, esto es fundamental. Da para todo un mensaje. Es saber que Él es el que en cada paso que demos, Él está con nosotros, lo vamos a poder asimilar, lo vamos a poder tener y nos va a poder funcionar. Yo estaba recordando que en mis comienzos yo prestaba mucha atención a la palabra de Dios y la estudiaba, pero yo me di cuenta que no la retenía. Estoy hablándole de los primeros meses, no la retenía. Yo en ese tiempo no le había entregado mi vida por completo al Señor. No, pero yo sí había dispuesto a obedecerle al Señor. O sea, yo estaba recibiendo gracia, pero necesitaba entregar mi corazón por completo. Es decir, le había entregado parcialmente al Señor. Pero es porque yo desconocía. No es porque no quisiera yo, sino porque no me habían enseñado, nadie me hablaba de eso. Yo todo lo que me decían a mí, yo lo daba al Señor, lo entregaba, pero no me habían enseñado que tenía que renunciar a todo por el Señor, ¿no? Entonces yo iba renunciando por partes. Lo que venía aprendiendo, lo rendía al Señor. Entonces, pero yo me acuerdo que estudiaba mucho un tema, y se me olvidaba. No lo retenía y lo volví a estudiar y se me olvidaba. Ya era una cosa que parecía raro a mí. O sea, es algo distinto. No es como el aprendizaje humano. Nosotros en nuestro aprendizaje en el mundo, en nuestro aprendizaje para las cosas del mundo, uno no se olvida. De muchas cosas no se olvida. Yo recuerdo hasta ahora cosas del colegio. Lo recuerdo y bien.
muchas cosas universitarias, me acuerdo, pero en las cosas del Señor no es así. En lo que tiene que ver con la palabra de Dios no es así. Como le digo, son distintos. Las cosas del mundo no tienen nada que ver con las cosas del Señor, las cosas espirituales. Entonces, para el mundo su memoria sí le funciona, pero para acá es el Señor su memoria. O sea, el Espíritu Santo es el que le hace recordar, no es su memoria personal, se da cuenta. O sea, es algo distinto. Entonces, no traiga usted su modelo del mundo acá, porque acá es otra cosa. Acá todo depende de usted, del Espíritu Santo. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Por eso le digo que este tema da para un mensaje entero. Pero hasta aquí nomás le quiero dejar para que ya usted lo medite en esto, para que tome decisiones, porque significa, hermanos, que la gracia es fundamental. No podemos vivir sin eso y tenemos que ir allí. Pero ¿cuál es el tema? Que la gracia nos la da el Señor, no nosotros. O sea, no podemos hacer nada. O sea, es decir, el crecimiento espiritual no viene con nuestra fuerza, nos lo da el Señor. Entonces dependemos de Él. Entonces el asunto es ¿qué hacer para obtener esa gracia? ¿Qué hacer para mantenernos en esa gracia, verdad? Yo escribí algo aquí que se lo quiero leer. A lo largo del caminar del creyente, la gracia de Dios continuará fluyendo hacia él en la medida que mantenga su corazón dispuesto para seguir haciendo la voluntad de Dios cada día. Entonces nuestro enfoque debe estar ahí, en hacer la voluntad de Dios cada día. Cada día rendirnos a lo que Él quiere hacer y así la gracia se va a mantener fluyendo a nosotros. En el momento que usted rompe eso, la gracia deja de fluir a usted. En el momento que usted toma sus decisiones, o que usted agrada su carne, o que usted decide hacer esto o el otro por su cuenta, rompió. Lamentablemente, usted ni cuenta se dio, pero usted, como le digo, rompió eso. Entonces uno tiene que estar vigilante, uno tiene que estar allí metido en las cosas del Señor, tiene que estar bien clarito con las cosas del Señor, ponerle interés a esto. Si crecer espiritualmente es tan importante, pero está fuera de nuestro control, debemos de enfocarnos en hacer nuestra parte. Fíjese, nuestras oraciones deberían de cambiar. Con respecto a esto, deberían de cambiar. Si es tan importante enfocarnos en rendir nuestra voluntad, hacer la voluntad del Señor, en andar en arrepentimiento, en hacer lo que el Señor nos pide, y así Él nos va a dar todo esto que necesitamos, entonces ahí debería estar nuestro enfoque. Nuestras oraciones no deben estar enfocadas en pedir cosas que le corresponden a la parte del Señor, como ya lo hemos dicho antes, sino en hacer nuestra parte. Nuestras oraciones deberían estar enfocadas en hacer nuestra parte. ¿En qué deberíamos enfocarnos? En decidir lo que tenemos que decidir, en dar, en rendir, en renunciar. Y nuestras oraciones deberían estar enfocadas en pedirle ayuda al Señor para esto, para que podamos hacer esto. Señor, ayúdame a no caer en tentación, ayúdame a no fallarte, ayúdame a obedecer. ¿Se da cuenta? No es pedirle dame de otras cosas, porque eso se lo va a dar el Señor. Dame esta promesa, Señor, cambia a esta persona, Señor, cambia. No, eso lo va a hacer el Señor. Usted enfóquese en hacer su parte. No, que Señor, mire, concédeme esto de acá. Claro, por supuesto que usted le puede pedir por el trabajo y todo eso, pídale una necesidad, pídasela, pero no le pida cosas. O sea, el Señor le va a conceder milagros, se los va a conceder, hermano, se los va a conceder. Pero lo más importante es que usted se enfoque en hacer su parte. Se enfoque en hacer su parte. ¿Y su parte cuál es? Esto, andar en humildad, esto, en cumplir, pelear por ese compromiso que usted tiene con el Señor, porque el Señor, así el Señor va a haber un fluir de gracia para usted. Va a haber, y el Señor le va a ayudar en todo. Porque hemos dicho que el crecimiento espiritual no es solamente para vencer al enemigo, que ya es bastante, sino para crecer, como hemos visto, en entendimiento de las cosas. Usted ahí va a poder comprender las Escrituras, lo que está estudiando, si es que es el Espíritu Santo el que se lo está dando, va a entender el mundo espiritual, va a tener una perspectiva distinta de la vida, porque usted va a poder entender las cosas del Espíritu, pero va a perder cada vez más el interés por las cosas del mundo. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque entonces? En obtener esa gracia del Señor. ¿Cómo obtenemos la gracia del Señor? Hemos dicho, con un corazón dispuesto. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. La Biblia habla de hallar gracia. Fíjese qué dice en Génesis 6:8.
Génesis 6:8 dice, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces la Biblia habla de cómo realmente uno obtiene gracia de parte del Señor, dado que es tan importante obtener esa gracia. Sabemos que es por disposición del corazón, sí. Vamos a ver un poco más acerca de lo que dice la Escritura sobre cómo obtener gracia. Porque no es por merecimiento, la gracia no se merece. Es decir, usted no puede orar y decirle al Señor, dame gracia, Señor. Mire, he hecho esto, Señor, dame gracia. No se la puede pedir. La gracia no se pide en oración, ni se merece. No es por merecimientos. La gracia es un regalo. Y el Señor se la da a la persona en quien ve un corazón, ¿verdad? Con ciertas características que a esa persona le da gracia al Señor. El primer verso dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, si usted mira los versículos antes de esto, habla de que el pueblo se había apartado del Señor, había desobedecido, había hecho lo malo, y el Señor ya no quería saber nada con el pueblo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Noé era diferente. Noé no estaba en pecado, estaba luchando en contra del pecado. Era un hombre justo. Halló gracia. ¿Qué significa hallar gracia? ¿Significa que Noé estaba buscando la gracia para hallarla? No. El Señor busca en dónde depositar su gracia. Entonces, dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Cómo es esto? El Señor está buscando con sus ojos, mirando a ver quién tiene un corazón conforme a Él. Ese corazón haya gracia a los ojos de Él. Es decir, el Señor entonces es el que busca y Él es el que deposita su gracia en aquel que tiene un corazón conforme a Él. Eso lo dice en 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Es decir, el Señor mira toda la tierra y está buscando quién tiene ese corazón. A ese yo le doy mi gracia. A ese que tiene un corazón perfecto, dice aquí. Nosotros sabemos que es el corazón dispuesto. Es el que aquel... ¿Cuál es ese corazón? Es aquel que quiere agradar al Señor. Es aquel que está buscando agradar al Señor. Entonces la gracia no se pide en oración, no se merece, no te la mereces, pero el Señor te la da a quien tiene ese corazón. Y no tiene usted que pedirla, el Señor se la da. No tiene, no hay forma, el Señor la da. ¿A quién? A ese corazón que está viendo la forma de agradar al Señor, de agradarle a Él. Yo le pregunto a usted, en las acciones que usted hace, ¿a quién busca agradar? ¿Realmente en todo busca agradar al Señor o a veces? Le vuelvo a preguntar, ¿a quién busca usted? Debería examinarse esto usted. En mis decisiones, en mi día a día, ¿a quién busco agradar yo? ¿Yo busco agradar al Señor en todo o a veces? Tal vez usted busca agradar a su esposo. Tal vez busca agradar, y a su esposo digo por encima del Señor. Tal vez usted busca a veces, agrada a amistades por encima de agradar al Señor. Tal vez usted agrada a sus padres, o a sus hermanos, o a sus hijos, o a su jefe, o a las personas X, y a veces la pone encima del Señor. Así como va a hallar gracia a usted. Así como va a hallar gracia a usted ante los ojos del Señor. Por eso, el Señor entonces está mirando. ¿A quién? ¿Y sabe para quién mira? Mira para qué. Para escoger a esa persona. Porque ¿qué hizo con Noé? Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Y qué? Y lo escogió. Y le encargó una misión a Noé. O sea, el Señor lo primero que hace el Señor es pone sus ojos, busca a ver quién tiene. Y a esa persona escoge. Pero antes de llegar a eso vamos a seguir que a quién está agradando usted. ¿A quién está buscando agradar a usted? Eso lo tiene que revisar, o sea, analizarse, mirarse en su corazón. Fíjese, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el corazón. Como hemos dicho, las batallas contra el enemigo, el campo de batalla, comienzan en el corazón y se obtienen en el corazón. Pero se pelean en campo de batalla, es cierto, y lo vamos a revisar también eso hoy día, pero la victoria está en el corazón. Usted tiene que saber qué está pasando en su corazón. Lo tiene que saber. ¿A quién está agradando usted? ¿A quién busca agradar a usted?
Si se agrada, a veces el orgullo le hace a usted hacer cosas, si decir tal cosa, usted dice esto porque lo quería decir, ¿no? O sea, así tiene que ser la cosa. Entonces, si usted busca agradar a su orgullo, usted se está agradando a usted mismo, se agrada a su yo. Si usted toma decisiones personales a su manera, si hace las cosas a su manera, usted se está agradando a sí mismo, no está agradando a Dios. Usted se está agradando a sí mismo. Entonces, ¿a quién agrada a usted? El asunto es que nosotros agrademos al Señor en todo. Entonces usted tiene que ir identificando esto para cortar con esto, porque esto le resta gracia, o sea, le impide alcanzar gracia. Usted tiene que pedirle perdón al Señor y apartarse de esto, porque el Señor mira los corazones y ahí donde encuentre a alguien que realmente tiene un corazón dispuesto para con Él, ese es el que le quiere agradar a Él. Y que está dispuesto a someterse, a privarse de algo con tal de agradar a Él. Todo eso implica agradar al Señor. Agradar al Señor implica que uno se desprenda de algo, renuncie a algo, se someta a algo, al Señor, con tal de agradarle al Señor. Pero si usted busca agradarse a sí mismo, y ni cuenta se ha dado tal vez, pero si hace cosas buscando su comodidad, su placer, su gusto, usted se está agradando a usted. O agrada a su carne. ¿Cómo agradaría a su carne? Dos formas. Se agrada a sus emociones, por ejemplo, ¿no? Esto es una pequeña relación, pero hay mucho de esto, no solamente ejemplos, ¿no? Cuando usted critica, lo que hablaba yo hace un momento, cuando uno critica, cuando tiene reacciones de ira, usted está agradando a su carne, porque su carne quiere eso, su carne quiere criticar, su carne quiere reaccionar con fuerza, quiere gritar, quiere golpear la mesa, quiere insultar, esa es la carne. Cuando una persona critica, tiene reacciones de ira fuertes, se queja, lo hemos dicho un montón de veces, los pleitos, la queja, el querer aclarar, el resentirse vienen de la carne. Una persona que cae en eso está agradando a su carne, no está agradando a Dios. Entonces usted tiene que tomar la decisión de apartarse de eso. Ese es el que agrada a Dios, el que se arrepiente y dice no más a esto. Y hemos dicho que el arrepentimiento debería ser una sola vez. Ya está, la decisión es para siempre. Si usted vuelve a caer, hemos dicho que le pide perdón al Señor, pero ya no se arrepiente porque ya se arrepintió. Entonces, así debería ser, si que realmente fue un arrepentimiento. Entonces, la carne en lo que respecta a las emociones. Esas emociones, esas reacciones emocionales son de la carne. No busque agradar, no caiga en eso porque está agradando a la carne, no está agradando a Dios. Lamentablemente se aparta usted de la gracia. ¿Qué tiene que hacer? Pero no, es muy complejo, no puedo contraer. Sí, solamente usted, bueno, lo que necesita es la decisión de arrepentirse y el Señor le provee gracia para que usted la pueda vencer. Porque hemos dicho que nosotros no podemos obedecer, porque necesitamos justamente esa gracia. Esa ayuda del Espíritu Santo que nos la da, pero a los que se arrepienten. En este caso, de estas reacciones emocionales. Pero también de los placeres. La carne, por supuesto, que son nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros antojos. Yo le digo a usted, no alimente su carne, no caiga en eso, usted está alimentando a su carne. Someta a su carne, no la alimente, sométala. Quiere decir, hágala languidecer, déjela con hambre a esa carne, no la satisfaga. La Escritura dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hace usted satisfaciendo los deseos de la carne? Entonces no va a recibir gracia. ¿Qué quiere usted? Examine su corazón, ¿cómo está? Por eso tiene usted que conocerlo. Y si usted sabía esto y sigue cayendo en esto, es porque no tiene la gracia para vencerlo. Es porque ya antes abrió puertas, ya viene de antes esto. Y está arrastrándolo. Pero bueno, quiero seguir. Por ejemplo, el ayuno es bueno, es un buen ejercicio, siempre decimos, de sometimiento a la carne. Debe de ayunar en lo más que pueda, en todo. Ayunar celulares, ayunar, no sé, aquello que le cuesta a usted, en eso ayuno. Tiene que hacerlo, porque si usted deja un área abierta ahí, por ahí se va a meter el enemigo y le va a robar el resto. No descuide su alimentación, porque también es un área donde el enemigo entra y ataca al cuerpo. Se mete en el cuerpo porque usted está descuidando el templo del Espíritu Santo. Usted lo descuida, el cuerpo no le pertenece a usted, es del Señor. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo, pero si lo descuida, está pecando en contra del Señor.
Entonces el enemigo se mete y lo enferma y le afecta a otras áreas. Porque ya está dentro y comienza a afectar a otras áreas. A menos que se arrepienta. Si se arrepiente, amén, otra vez. Comienza a ordenar eso, dice, no, hasta acá nomás, no vuelvo a caer en estos desórdenes alimenticios, voy a ayunar. Usted decide hacerlo y a partir de ahí comienza a mantenerse sobre esa decisión de arrepentimiento que ha dado. Después agradar a los demás. Ya eso lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos dicho, agradar a los demás, a quien sea. No, primero está el Señor. Entonces usted tiene que tener cuidado de no caer en esto. Entonces, ahora usted tal vez diga, pero yo estaba avanzando bien en algunas áreas, pero en otras no. Entonces yo le digo, no se puede sostener un camino con el Señor, un crecimiento espiritual parcialmente. No se puede. Tal vez usted, y muchos comienzan así, ¿verdad? En una área estoy bien, estoy creciendo, pero en otra área no. En esa otra área que no, allí lamentablemente se mete el enemigo. Y el enemigo, una vez que se mete, le roba todo, hermano. Incluso en el área que usted estaba bien, se la roba. Entonces no se puede sostener eso. Cuando uno, por eso decía al comienzo que lo que tenemos que hacer nosotros es un arrepentimiento total. Porque si usted lo hace parcialmente y hay otras áreas donde la deja ahí, donde sigue mirando atrás o sigue con algo de antes de su vida pasada, el enemigo se mete y le roba, no funciona. No funciona. Un crecimiento espiritual parcial se cae pronto. No hay otra manera. Cuando uno, fíjese, no se puede estar con el Señor a medias. Usted no puede estar creciendo espiritualmente en un área y decreciendo, o sea, creciendo para el enemigo en otra área. No se puede. ¿Cómo es eso? No se puede. Usted no puede estar sirviendo al Señor en un área y sirviendo al enemigo en otra. Entonces, hemos dicho que el Señor mira nuestros corazones, examina nuestros corazones y mira qué hay allí. Usted tiene que saber qué está pasando en sus corazones porque el Señor está mirándolo. Y el Señor, cuando encuentra un corazón dispuesto a hacerlo, a agradarle a Él, el Señor, ¿qué hace? Esa persona, ese creyente, haya gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Lo escoge, lo escoge. El Señor, realmente en la Biblia se hablan varios casos de que el Señor escoge, pero siguen siendo la minoría. Lamentablemente siguen siendo pocos. Muy pocos, diría yo. El Señor escogió a Abraham. El Señor escogió a Moisés. El Señor escogió a David, a Isaías, a Jeremías. Pero con respecto a David nos explica un poquito más. David, yo quisiera ir a la Escritura. Vayamos a... Si puede seguirme en 1 Samuel 16. David explica un poquito más. En 1 Samuel 16, vamos a leer una partecita acá. Si puede, vaya a la Biblia usted. 1 Samuel 16, 1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado a Saúl? Es decir, lo primero que vamos a aprender en este pasaje es que Dios escoge y Dios desecha también. Dios desecha, Dios escoge y Dios rechaza. Aquí dice que ha desechado a Saúl para que no reine sobre Israel. Lleva tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a la casa a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Qué quiere decir? He escogido a uno para rey. El Señor rechazó a Saúl y escogió a David. Y allí continúa el pasaje. Vamos a ir ahora al 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, es decir, los hijos comenzaron a venir delante de Samuel, en 1 Samuel 16:6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Es decir, vio a un joven fuerte, seguramente alto, y dijo: este debe ser, este es al que tengo que ungir. Y el Señor le respondió en el versículo 7 de 1 Samuel 16: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová desecha, Dios desecha y Dios escoge.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Seguimos leyendo, porque está muy claro, ese verso lo conocemos. El versículo 8 dice, entonces llamó Isaí a Abinadab, o sea, el otro hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo también, a este ha escogido Jehová, este debe ser el escogido, dice Samuel. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y le dijo en el anterior dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. O sea, ya el Señor le decía, este no es el escogido, este tampoco es el escogido, este tampoco es el escogido, y vinieron varios. Y así vamos del versículo 8, 9, 10. Entonces el Señor estaba desechando, repito, el Señor escoge y el Señor desecha. ¿Y en base a qué? A lo que está en el corazón. Entonces, en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Es decir, alguien que lo minimizaba, él no califica seguramente. Y dijo Samuel, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el elegido, este es el que el Señor ha elegido. Continúa en el verso 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó Samuel y se fue. Primero, ¿qué hace el Señor? El Señor mira los corazones. Segundo, ¿qué hace el Señor? El Señor escoge a esa persona. Tercero, ¿qué hace el Señor? Pone su espíritu en él. Amén. Tremendo, poderoso. El Señor pone su espíritu en él. Y después, ¿qué hace? Lo hace crecer espiritualmente. El Espíritu Santo comienza la labor transformadora, comienza a crecer espiritualmente, comienza a ponerle gracia. El Señor ha separado a esta persona para Él. Amén, hermano. Ahí tenemos que estar todos, hermano. Tal vez no está usted, pero ahí tiene que estar. Mientras estemos vivos, conozcamos de esto, el Señor es misericordioso, hay esperanza en el Señor, allí tenemos que estar. Todos cometemos errores, hermano, todos cometemos errores, pero nuestro Dios es misericordioso. Esto, ahí está, como el Señor lo hizo con David. Lo hizo crecer espiritualmente, porque el David no es el mismo que enfrentó a Goliat. El que enfrentó a Goliat es un David transformado, es un David empoderado, es un David valiente, es un David que el Espíritu Santo había transformado y que se podía enfrentar a quien sea, no tenía temor de nadie, porque el Espíritu Santo había hecho su obra, lo había hecho crecer, hasta el punto que era un valiente guerrero. ¿De dónde? Si era un pastorcito de ovejas. Es el Señor el que hace la transformación, hace crecer espiritualmente ¿qué hizo David? Lo único que hizo David fue tener un corazón dispuesto. Nada más, es lo único que miró en su corazón. Por eso el caso de David es muy parecido a lo de estos tiempos, a nuestro pacto de gracia, donde el Señor mira el corazón. Pero también tenemos que mencionar que el Señor rechazó a todos los hermanos. El Señor escoge y el Señor rechaza. Así es, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de estar en los escogidos. Y si no lo estamos, a arrepentirse. O sea, ya usted tiene que mirarse a sí mismo, comenzar a trabajar en usted, porque tenemos que salir de esa posición. De esa posición salió Saulo de Tarso, hermano. De esa posición salió Saulo de Tarso. O sea, Saulo de Tarso era alguien que se había equivocado. Alguien que creía que estaba haciendo las cosas bien para Dios. Alguien que creía que estaba en lo correcto y perseguía a los cristianos. Pero él creía que estaba bien. Entonces estaba cegado. Se creía justo, un defensor, un muy conocedor de las Escrituras. Se creía que estaba agradando a Dios, pero estaba equivocado. ¿Él era un escogido de Dios? No era. Él estaba en el camino equivocado, pero peor, porque creía que estaba seguro. Pero el Señor le dio una oportunidad a Saulo, lo interceptó. Es decir, lo escogió. En este caso lo escogió por la misericordia del Señor. Yo creo que el Señor escogió a Saulo como podía haber escogido a otro, pero lo escogió a él porque de alguna manera quería darle una oportunidad a los fariseos, de que alguien de dentro
desde adentro les pudiera realmente hablar de la verdad. Alguien que era de los más conocedores de los fariseos, que se convirtiera, porque eso hemos visto que hace el Señor. Nosotros hemos visto que el Señor cómo se mete en distintas áreas del mundo. El Señor escoge a uno y lo levanta. El Señor levanta artistas de cine, levanta artistas de la música, levanta futbolistas. El Señor levanta parece que es para que lleve luz allí en ese sector. En todas las áreas va a encontrar, en las áreas de la política, del deporte, en todas las áreas, en las áreas profesionales, en el ejército. Ayer estaba escuchando a alguien del ejército que está llevando a la palabra de Dios. En la policía también hemos visto. En cada área el Señor levanta a uno para que sea luz allí. Y aquí creo que levantó a Saulo para que sea luz allí entre los sacerdotes que estaban apartados como él, equivocados. ¿Qué hizo primero? Lo escoge. Después, ¿qué hace? Pone su Espíritu Santo en Saulo de Tarso. Lo toma para sí. Eso es algo adicionalmente, ya es suyo. Eso es importantísimo. Ya el Señor nos toma, nos guarda, nos protege. Nos provee gracia para que podamos vencer al maligno. Amén. Y a partir de ahí, Saulo comenzó. Le rindió su vida al Señor y comenzó a hacer el plan de Dios. Cambió totalmente su vida. Cambió totalmente su vida. Entonces, lo envió a una misión. Nosotros entonces, igual, de alguna manera, todo el que no ha sido, el que no ha estado caminando en gracia, todos los que se han equivocado y no se han arrepentido del Señor, o han abierto puertas, tal vez estuvieron caminando bien, pero de alguna manera, en el momento en que el Señor los llamó a tomar una decisión, no la tomaron. Fíjese, quiero otra vez revisar este punto. Que el Señor, en la medida que nosotros vamos caminando, haciendo la voluntad de Él, es decir, primero nos pide arrepentimiento, después el Señor nos prueba para elevar nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros seguimos respondiendo con corazón dispuesto para hacer su voluntad, sometiendo nuestra carne, rindiendo, renunciando, el Señor nos hace crecer espiritualmente. Y seguimos creciendo espiritualmente, pero nos vuelve a probar para un crecimiento mayor. Pero si en una de esas usted le dijo no al Señor, o sea, lamentablemente allí cedió ante su carne, se detiene, hemos dicho, ese crecimiento espiritual lo paraliza. Y si no rectifica en eso y no se arrepiente y continúa así, lamentablemente, usted ya no cuenta con gracia suficiente para la siguiente prueba. Y cuando venga la siguiente prueba, ¿qué va a pasar? No la va a pasar. No la va a pasar. Y ahí es donde comienza el decaimiento, porque el enemigo se mete. Y ahí comienza a perder. Todo el buen avance que había tenido lo comienza a perder. Fíjese, hay un versículo que se encuentra en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Que dice así. Es una parte del verso. Comienza así. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este es Jesús hablando, ¿no? Cuando dice el espíritu está dispuesto, realmente está refiriéndose al corazón, ¿no? El corazón está dispuesto. Es decir, está hablando de un creyente que sigue dispuesto su corazón. Este creyente tiene gracia. Es decir, algo que es importante también para que no haya confusión, es que el Señor nos da gracia, nos da favor. El Espíritu Santo puede que le haya dado a un creyente, pero aún así este creyente va a ser probado. Y este creyente va a tener que enfrentar la tentación. Ahora, como el Espíritu Santo le ha provisto de gracia, digámoslo así, tiene con qué vencer la tentación. Tiene con qué vencer ese dardo. Pero igual tiene que pelear su batalla. Es decir, tiene que decir no a esto. No voy a caer en esto otra vez. Tiene que hacer su parte. Es decir, el Espíritu Santo tampoco lo hace todo, ni la gracia lo hace todo. El Señor le da su favor. Como lo dice este verso, el Espíritu está dispuesto. Ok, está dispuesto. Amén. O sea, está bien. Lo tiene claro. Pero ahí va a ser tentado en la carne. Y la carne tiende hacia la carne. Entonces, le ha provisto de gracia al Señor. El Señor le ha provisto de gracia. Pero tiene que hacer su parte. Y el Señor agrega algo más, ¿verdad? Dice que velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces el Señor nos agrega algo más. Que además de haber recibido gracia del Señor, la tentación va a venir igual,
Pero para vencerla, además tiene que estar vigilante. Tiene que estar vigilante, que es lo que hemos hablado mucho tiempo acá. Y que tiene que estar orando, pidiéndole ayuda al Señor y manteniéndose buscando al Señor, buscando ese pan de vida, esa luz para el camino, para que el Señor le ayude. Y si usted está así, ahí sí, yo creo que sí va a poder vencer. Ya tiene todos los elementos. O sea, el Señor Jesús está agregando un elemento más. ¿Para qué? Para que usted pueda vencer ese ataque de la carne. La decisión siempre va a ser suya. El Espíritu Santo no va a tomar la decisión por usted, le está ayudando. Le está proveyendo de todo lo que necesita, por gracia, para que usted tome la decisión y pueda. O sea, ya lo puede hacer, sí lo puede hacer, ya le ha dado todo lo que necesita, pero usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que decirle no a esa tentación a la que antes le ha dicho sí por mucho tiempo. Usted tiene que decirle no a ese gusto, a ese placer, a esa forma de que ha estado viviendo, que no le agradaba al Señor, sino le agradaba a usted. Pero le tiene que decir no. Tiene que dejar de darle cabida a esos pensamientos y a esas relaciones emocionales que lo han venido apartando del Señor. Usted tiene, si usted está caminando en gracia, y si no está caminando, hemos dicho que hay que comenzar de nuevo, y que lo pasó con Saulo de Tarso, el Señor le dio la oportunidad, es un Dios de oportunidades, y a nosotros, yo estoy seguro que nos las quiere dar también, para comenzar de nuevo. Y ya le digo que va a ser tentado igual, pero el Señor le va a proveer gracia para que usted sea valiente, para lo cual tiene que velar, vigilar y tiene que orar para que usted, digamos que lo tome en serio esto, porque es una guerra. Usted tiene que estar allí para vencer al enemigo. Y si usted vence, le responde al Señor como debe ser, va a crecer espiritualmente. Es importante el comienzo, cómo se comienza, porque ahí es donde uno comienza a recibir gracia que le va a servir para el resto del camino. Eso es algo importante también, que esto es un caminar y tiene etapas. Y si usted no comienza bien la primera etapa, no recibe la gracia que necesita en la primera etapa, no va a poder enfrentar la segunda, ni la tercera, no la va a poder enfrentar. Es decir, el Señor le va dando a usted, lo va a probar en lo pequeño, para que usted pueda fortalecerse en lo pequeño y después le va a hacer pruebas mayores para que usted siga creciendo. No hay forma de poder pasar una prueba. Por ejemplo, un creyente que no va a poder negarse a sí mismo si no tiene la gracia como para hacerlo. Un creyente no puede entregar su corazón si no tiene gracia. Ya eso yo la verdad que no lo sabía, ya me lo hizo entender el Señor. Porque yo a todos les enseñaba que tienen que morir a la carne, pero muchos no tienen el nivel espiritual para tomar esa decisión. Entonces necesitan que el Señor necesita haberle dado gracia desde antes para que al momento que tengan que tomar esa decisión la puedan tomar. No les ha alcanzado la fortaleza espiritual, el nivel espiritual para tomar una decisión de ese nivel, y le ha seguido ganando la carne o el mundo. Y no han tomado esa decisión. Entonces, se necesita un comenzar de nuevo para que el Señor le provea gracia en cada etapa, en los primeros ciclos, por llamarle así, para que el momento en que tenga que tomar esta decisión la pueda hacer. No se puede hacer si uno no tiene nivel espiritual suficiente. De ahí que necesitamos crecer espiritualmente todos, porque el Señor a todos nos va a pedir que nazcamos de nuevo, nacer de nuevo. Y eso es la decisión tal vez la más difícil de todas. Y se necesita el nivel espiritual mismo para hacerlo. No lo puede hacer alguien que no ha recibido gracia. Pero eso es en la segunda etapa, digamos, para entrar en la segunda etapa. Pero la primera es el arrepentimiento, que todos lo podemos hacer. Pero ahí, repito, vamos a ser probados en lo poco, para que usted no se agrade a sí mismo, no busque agradarse a usted, ni a los amigos, ni a los parientes, ni a su esposo, ni a su esposa, sino a Dios. Si usted pasa esas pruebas, usted va a ir subiendo cada vez hasta que reciba la gracia que necesita para cada vez lo que le va a pedir el Señor cada vez, y va a ser cada vez mayor. Cada vez nos va a pedir más el Señor, pero nos está levantando. Alguna vez vamos a tener que enfrentar un Goliat, como David, pero vamos a haber ya recibido esa gracia como para poder enfrentarlo, como David. Y esto es como parecido a lo que pasó para terminar ya,
la escena, ¿se acuerda usted de la escena de Moisés que fue al monte para levantar la vara con sus 2 manos, pero cuando tenía los brazos en alto vencía el ejército de Josué? Es decir, eso lo vimos hace poco. Y es cómo se ganan las batallas. Las batallas se ganan primero en el Señor. Primero se gana la batalla, hemos dicho, cuando Moisés tenía los brazos levantados, ya la victoria estaba dada. Pero Josué tenía que hacer su pelea en el campo de batalla. Es decir, la victoria la daba el Señor. Cuando Moisés tenía los brazos levantados, la victoria estaba para Josué. Pero Josué igual tenía que pelear. Pero la victoria ya estaba dada. Entonces, en nuestro caso es igual. Por gracia, el Señor a usted ya le dio la victoria cuando usted está en este caminar. Cuando usted está en este caminar, la gracia fluye hacia usted, el Espíritu Santo está con usted, la victoria ya está en usted. ¿En qué? En lo que sea que esté enfrentando. En la salud, en la familia, ya la victoria está. La promesa está y se va a cumplir, la victoria está de su lado, pero usted tiene que resistir a las tentaciones del enemigo, a los dardos. Usted tiene que seguir confiando en el Señor, porque ya le ha provisto el Señor de gracia para que usted lo pueda hacer. Entonces es similar, lo mismo se gana las batallas ahora. Así como la escena de Moisés, allí en el monte fue donde el Señor dio la victoria, ahora es la gracia de Dios para aquellos que están andando en el Espíritu, para aquellos que están disponiendo su corazón, para que el Señor les dé cada vez más. Esa victoria ya está dada para usted. Usted ha escuchado a veces, tal vez, que el enemigo está derrotado, ¿verdad? A eso se refiere, que el enemigo ya está derrotado porque ya le dio la victoria al Señor. Pero usted tiene que ahora enfrentar allí en la carne, enfrentar esas presiones. Esa presión que va a tener usted del resto, todo eso, el ataque del enemigo, usted lo va a tener que enfrentar. Con todo lo que le ha dado el Señor, con las armas que le ha dado el Señor, con la espada que le ha dado el Señor, tiene que enfrentarla. Y ahí es donde usted es el Josué. Ya el Señor le proveyó de la victoria como hizo Moisés, pero usted como Josué tiene que salir a hacer su parte. Y si usted es valiente y hace lo que tiene que hacer, que sí va a poder hacerlo porque ya, repito, ya le ha dado el Señor la capacidad de hacerlo, usted lo hace y la victoria es suya. Se dice entonces que el enemigo ha sido derrotado y por gracia el Señor lo derrotó para usted, por gracia. Y usted ya tiene que haber crecido espiritualmente para que usted haga su parte. Hace su parte usted, le dice no al enemigo, no te creo nada de lo que me dicen, no creo lo que veo, yo creo no por vista, yo creo por fe. Así que aunque yo esté mirando todo de cabeza aquí, yo le sigo creyendo al Señor. Así que enemigo, no te creo nada a ti, yo le creo al Señor. Gracias, Señor, yo soy sano. Todos los diagnósticos están en contra, pero yo soy sano, soy libre de toda enfermedad porque Jesús me sanó en la cruz. Amén. Usted está haciendo uso de esa gracia que el Señor le ha dado y la está aplicando usted en el campo de batalla. Ya el Señor le dio la victoria, entonces usted con eso la activa para usted. La activa. Ya está, es suya. Sí funciona, ¿se da cuenta? Entonces así es, por eso la Escritura dice que el enemigo ha sido derrotado, Jesús lo derrotó, y la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores, así de esta manera. De esta manera es. Él venció al enemigo y en Él tenemos victoria. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria a nosotros. Y nosotros simplemente la creemos, por el nivel espiritual que nos ha levantado el Señor, la creemos y es nuestra. Hermanos, todo esto tiene que ver con crecimiento espiritual. Todo esto tiene que ver con un nivel que nos quiere llevar el Señor. Si se da cuenta, de esta forma es como el Señor nos va levantando y cada vez el enemigo está más abajo. Cada vez el enemigo menos puede con nosotros. De eso habla la Escritura, hermanos, por todas partes. Esto es a lo que se refiere la Escritura con andar en el Espíritu. Esto es a lo que se refiere la Escritura con procesos de transformación para que el creyente llegue a tener una nueva vida, nuevos en Cristo. Esto es a lo que se refiere cuando la Escritura habla de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, no los que hacen su voluntad, no los que disponen su corazón para hacer la voluntad del Espíritu Santo. O sea, todo esto es lo mismo que hemos estado enseñando antes con otros términos. A esto se refiere la relación con Dios.
También hemos hablado de la relación con Dios. Es una relación de pacto. ¿Cómo es eso? De pacto de gracia, donde el Señor va fluyendo gracia para nosotros en la medida que nosotros le somos fieles a Él. ¿Cómo le somos fieles ahora? No, en obediencia no lo podemos hacer todavía, pero ¿cómo? Nos disponemos. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Amén, yo acepto. Ayúdame, Señor, y con tu ayuda yo voy a poder obedecer, te voy a dar vencer, voy a poder vencer, pero yo me dispongo. Entonces, todo esto también se trata de seguir a Jesús. O sea, son distintos términos que la Biblia usa para lo mismo. Seguir a Jesús es lo mismo, es todo el caminar de seguir a Jesús en el cual está siendo usted transformado por el Espíritu Santo. Usted va creciendo y esto también le llaman a ser discípulo de Cristo. Distintos términos para casi lo mismo, no necesariamente exacto, pero está hablando de ese proceso de transformación, ese proceso de crecimiento. Entonces nosotros vamos a ir poniendo vamos a ir usando todos estos términos mezclados, porque realmente para que usted vea que no son cosas separadas, sino es lo mismo, que es lo que el Señor quiere hacer en usted. Lo que el Señor quiere hacer en usted, quiere que usted sea esa persona que se ponga en sus manos, se rinda, se humille delante de Él, simplemente se entregue y el Señor comienza a hacer esa obra transformadora que lo levanta a usted, lo fortalece, hace de usted una nueva criatura, un David, para que pueda enfrentar a todo Goliat. David no solamente enfrentó a un gigante, sino a muchos gigantes. Comenzó por uno, igual usted va a poder enfrentar cualquier ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo su obra en usted. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? El que no haya estado caminando, no pierda las esperanzas. Tenemos un Dios que es misericordioso y Él siempre es un Dios de oportunidades, nos da nuevas oportunidades para comenzar de nuevo. Así como hizo con Saulo de Tarso, así puede hacer con nosotros, con usted. Así que de eso vamos a hablar en otro mensaje, de cómo comenzar de nuevo, cómo realmente poder salir de esto y poder gozar de esta gracia maravillosa que el Señor ha dispuesto para nosotros y de la cual no podemos perderla. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Gracias por todo esto que pones a nuestra disposición. Gracias por... Señor, tú haces todo, Señor. Tú haces todo. Nos has dado un paquete de gracia y favor para que nos podamos salvar, Señor. Y lo único que tenemos que hacer, cada vez nos lo das más claro, es disponernos para ti, Señor. Abra su corazón ahora usted. Y después de este mensaje, usted examínese a usted mismo y disponga allí su corazón, Señor. Dígale a usted, Señor, examina mi corazón y muéstrame aquellas áreas que yo no veo. Dígale, Señor, quiero saber qué está pasando conmigo, en dónde me comencé a apartar de ti, qué errores he cometido, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero corregir, quiero enmendar errores, Señor. Yo estoy dispuesta, dígale. El Señor está mirando sus corazones, hermano, y lo único que el Señor quiere es ese corazón dispuesto para enmendar. El Señor no busca obedientes. El Señor no da gracia a los obedientes, no, da gracia a los humildes. ¿En dónde se le cayó el hacha a usted? ¿En dónde dejó de agradar al Señor para comenzar a agradar a usted mismo, a su yo? O tal vez nunca estaba agradando usted al Señor también, puede ser. Que toda la vida se ha pasado agradándose a usted mismo y usted está por encima del Señor, o su esposo, su esposa está por encima del Señor, no lo sé, pero examine su corazón y allí a la luz, en la luz de Cristo, Él va a iluminar su corazón y va a sacar a la luz toda oscuridad. Todo el Señor lo va a revelar. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso, ayúdanos. No podemos, Señor, comenzar de nuevo sin antes saber bien qué errores hemos cometido, qué ha estado pasando con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Necesitamos de ti cada día, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor, y te pedimos perdón, Padre, por haber ignorado realmente tus mensajes, por haber restado importancia, Señor, a lo que viene de ti, por no haber sido serios, Señor, en nuestras palabras, Señor, cuando decíamos que nos arrepentíamos y no era tal. Te pido perdón, Padre. Tengo mucho que corregir. Dígale, háblele al Señor, ábrale su corazón. Él no se escandaliza por nuestros errores, Él lo único que quiere es nuestra voluntad de rectificar. Eso nomás. Gracias, Señor. Abre mi entendimiento, dígale, abre mi entendimiento, Señor, para que pueda ver
Quita toda ceguera espiritual en mí, Señor. Rompe todo encadenamiento. Necesito tener claridad para ver qué está pasando conmigo, Señor. Pero yo sí quiero, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero disponer mi corazón para ti, dígale. Háblele usted mismo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por darme esa oportunidad de reconciliarme una vez más contigo. Señor, yo reconozco que te necesito, Señor. Dígale, Señor, dígale al Señor, yo reconozco que te necesito y hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Todos mis pecados, Señor, te pido que me perdones, Señor. Te invito a mi vida, cámbiala, Señor. Cambia mi vida y cámbiame, Señor. Enséñame, Señor, qué debo corregir. ¿Qué debo dejar, Señor? Yo lo haré, Señor. Ayúdame a solucionar mis problemas. Gracias, Señor. Amén. Hasta aquí este mensaje, hermano, hermana. Este mensaje también es para todos, para los nuevos, para todos. Simplemente el Señor está buscando, mirando corazones dispuestos a en quién depositar su amor, a quién escoger, en quién ungir, en quién poner su Espíritu Santo y levantarlo, hermano, como hizo con David. David ni sabía que el Señor le iba a escoger, pero ahí estaba ese corazón dispuesto. Usted puede ser esa persona también, a quien Él llama. O sea, simplemente depende de cómo está recibiendo este mensaje, cómo está recibiendo esta semilla que el Señor le está dando. Dios le bendiga, mi hermano. Me despido de usted. Hasta la próxima reunión. Bendiciones.